6:15 en punto, lunes bastante político, hemos hablado de todo un poquitito, viene saliendo la concejala Daniela Panicucci también, le damos la bienvenida y ya estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas comunicacionales, en Facebook, en YouTube, a través de radiopolar.com, en todas nuestras emisoras y a través de todas las señales televisivas, en TV Red, también en Claro. Por cierto, le damos la bienvenida al expresidente de la democracia cristiana a nivel regional, ex-Seremi también, por cierto, Juan Francisco Miranda. ¿Cómo está, Juan Francisco? Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días a todos los televidentes y radioauditores. Aquí tienen múltiples facetas, múltiples plataformas. Está bien. Uno se queda con a los radio escucha, pero bueno, ahora esto ya acá hay de es todo, mucho más. navegantes, auditores, televidentes. Así es, así que muy buenos días a todos. Bienvenido, Juan Muchas Francisco. Gracias. No nos había tocado conversar durante esta nueva etapa de programación de Polar Comunicación. Lindos estudios, además, sí, hay que decirlo. Sí, claro que sí. ¿Ya está usted vino con Alejandro? Con Alejandro había debutado en este estas estudio. Noches de debates. Así es. Ya, están entretenidas esas noches de debate. A ver, expresidente de la democracia cristiana, lo voy a meter de lleno a lo que es DC. Dale. Porque se han ido algunos históricos de la democracia cristiana. Fuad Chaín dijo algo muy interesante el fin de semana, dijo: quiero ser sumamente claro, no se puede ser demócrata cristiano a las afueras de la democracia cristiana. ¿Qué opinión? Comparte lo que dijo Chaín. Absolutamente, o sea, la crisis de nuestro partido no es la crisis, es la crisis un poco de todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos han tenido dirigentes connotados, otros no tan conocidos, pero que se han ido, se han marginado. Esto es un fenómeno que viene ya hace 10, 15 años atrás. Recordemos en otra extinción, en el caso de la democracia cristiana, de Adolfo Saldívar, en el PS, Marco Enrique Ominami, Navarro, y ahí empieza a darte cuenta que hay un problema de los partidos, y tiene que ver con una transición, una modernización que quizás no se ha sido la adecuada, y en ese proceso, en esa crisis de representatividad que no solo es de la política, sino que es de las organizaciones gremiales, deportivas, y la iglesia, o sea, todo lo que es las instituciones como Carabineros, Fuerzas Armadas, o sea, hay una crisis de representatividad, y entonces en eso es como casi normal, aun cuando sea doloroso, porque se va gente valiosa que decía legítimamente decir: yo de esto ya no me siento parte. Y lo que dice Fuad Chaín, que estuvo acá candidato a dirigir el partido, tenemos elecciones el 27 de mayo. Sí. Hay dos candidatos, o dos directivas en el fondo, la de Fuad Chaín, que es la encabeza, y la de Humberto Buroto, dos dirigentes reconocidos dentro de la democracia cristiana. Uno fue ex parlamentario como Fuad Chaín. Con otras candidaturas que se cayeron en el camino también. Como el proceso natural, antes del plazo hay varias y que finalmente en este caso quedaron dos. Entonces eso da cuenta de que el partido, aun cuando muchos le pongan fecha de vencimiento, fecha de función, sigue la dinámica, y en ese proceso lo que ha dicho Fuad es algo lógico. O sea, no se puede ser demócrata cristiano y competir con la democracia cristiana. Aquellos que se han ido del partido y pretenden legítimamente armar un movimiento o otro partido político. Es como, no sé, pues no puede ser seguir siendo de la U y jugando en contra de la U. Es como raro, o del Colo-Colo. Entonces, marca una distancia. O sea, en el fondo, quien se va de la democracia cristiana es un adversario desde el punto de vista de la competencia por el poder, por la política. Entonces, estamos en este proceso. Así como se ha ido gente, también ha ido gente que se ha ido incorporando. Entonces, todavía esto está dinámico. Y yo diría que lo de fondo tiene que ver con una discusión que probablemente, si hubiésemos sido parte de una coalición que mantiene el poder, quizás esta discusión no se hubiese llevado, que tiene que ver cuál es la razón de ser de un demócrata cristiano. Ya. ¿Desde dónde yo hago mi revolución en libertad? ¿Desde dónde? ¿Qué hago yo como parte de esta revolución? ¿Cómo soy agente de esta revolución? Y ahí viene una discusión re interesante, y que tiene que ver con que la democracia cristiana, si tú analizas su mayor adhesión popular, tiene que ver cuando había una razón de ser bastante nítida en la sociedad. En los 60, la democracia cristiana tuvo su razón de ser en los sectores más vulnerables de ese momento. La izquierda veía al proletariado industrial, la derecha, como siempre, viendo sus intereses, pero lo más vulnerable o postergado a la sociedad en ese momento era el campesinado. Exactamente. Y la democracia cristiana ahí entonces tiene una razón de ser. La promoción popular. En los 60 el analfabetismo en Chile era altísimo. Exacto. Entonces había una razón de hacer justicia social, y crece la democracia cristiana. En los 70-80 dictadura, la democracia cristiana estuvo del lado de los perseguidos,
desde la defensa de la libertad, de los derechos humanos, de la pobreza en Chile, donde el 40% de los chilenos éramos pobres. No olvidamos de eso, es como un pasado que queremos esconder, pero éramos pobres. Pero había una razón de ser, recuperar la libertad, la democracia. En los 90 la Democracia Cristiana tuvo el costo de asumir un gobierno, que significa, siempre asumir un gobierno significa costo, no solo lo hago bonito como hoy día se caricaturiza. Necesitas a rato entrar a tus convicciones, quizás relativizarlas, producto de darle la gobernabilidad. Sí. Y el eje fue esta transición. No podíamos dar un paso en falso, porque el riesgo era mucho. Recordemos que el dictador estaba vivo y con poder todavía. Pero después nos empezamos a desdibujar. Y en eso el centro que nosotros representábamos fue tensionado, porque posturas que antes eran más de extremo se empezaron a acercar al centro, el centro se empezó a reducir. Y si hoy día tú haces un análisis ya más fino, en algunas áreas no hay diferencia entre un demócrata y cristiano en lo que piensa, con un socialista, con un PPD, incluso con algunos sectores de derecha. El centro hoy día ya es más difícil ubicar en este eje. Es difuso. Es difuso. ¿No? Sí. Y por lo tanto, el desafío es encontrar nuestra razón de ser. Y ahí no podemos, y un poco lo que dice Fuat, y por eso yo al menos estoy con él en esta elección, no podemos seguir hablándole al campesinado, eso ya fue. Es como nuestros amigos radicales cuando hablan de la gobernar y educar. Sí. Lindo lema. Ya está. Pero no podemos quedarnos con eso. Entonces hoy día tenemos el desafío de cómo renovamos nuestro discurso y vamos a buscar nuestra razón de ser. ¿Y dónde están? ¿Dónde nos dirigimos? ¿No? Hacia dónde nos dirigimos y cuál es, y en función de qué objetivos trabajamos. Y ahí nuestra razón de ser, desde el punto de vista doctrinario, no es misterio. Nosotros no somos un partido confesional, pero la doctrina social de la Iglesia es algo que está dentro del ADN de la democracia cristiana. Y fíjate que ahí es donde uno dice, bueno, la opción por los pobres yo le cambio por los vulnerables. Y hoy día, ¿dónde está el vulnerable? En esa clase media, mal llamada media, porque yo diría que es como esta media emergente, pero en el fondo es esa clase media que no aguanta 3 meses sin pega. Esa clase media que al tercer mes desde que llegaste sin pega ya colapsa. Ahí hay una vulnerabilidad tremenda. El adulto mayor ni hablar. O sea, hoy día sale en la prensa austral que gastan del orden de 80.000 pesos un adulto mayor en medicamentos, promedio. Ahí hay unos sujetos de vulnerabilidad. El que está en esa situación que no está calificado como vulnerable para acceder a una vivienda social, y por lo tanto el Estado no le puede dar aquello que le da enhorabuena a quienes tienen esa vulnerabilidad y a un bajo costo, por decirlo así, sí, reciben una vivienda digna, no como la de los 90 o la de 80. Exacto. Vivienda digna, con varios metros cuadrados, 2 baños en el caso de Magallanes, calles pavimentadas, sede social, parque. No, son las de los años 90 que vemos villas que acá son emblemáticas como las Selnam, que son pasajes angostos, fueron construidas en otra época de Chile. Pero el de ese sector de clase media, que está levemente sobre este límite, que ya no gana 500.000 pesos, pero gana 600 y algo, no puede acceder a esa vivienda. Tiene que ir a la otra alternativa, que el gobierno la apoya, pero con un valor de, no sé, 15 millones de pesos, que para comprar una vivienda es insuficiente. Sí. Ahí hay una vulnerabilidad tremenda, porque el Estado, mejorando uno, está dejando en vulnerabilidad a otro segmento, porque esa clase media no tiene capacidad para ir a la banca para ir por el diferencial para acceder a una vivienda. Y hoy día la vemos con problemas que son graves en una comunidad que aquí en Magallanes en los últimos años había un déficit habitacional que se ha ido supliendo, pero que sigue siendo importante. Entonces, la razón de ser tiene que ver con identificar y cómo nos ponemos a disposición de esos vulnerables que yo le llamo. Y en ese sentido el término vulnerable no es algo peyorativo, porque, por ejemplo, frente a una enfermedad todos somos vulnerables, una enfermedad compleja, costosa, un cáncer. Entonces, ahí hay algunas acciones que hace gente cercana y nuestra. En el caso del cáncer, por ejemplo, lo que hace Carolina Goy tratando de plantear una ley, es que ahí no hay precio. O sea, es una enfermedad que no es un resfriado, no es un que por irresponsabilidad tuviste un accidente. Estamos hablando de una enfermedad compleja que si no tienes el dinero para poder afrontarlo de mejor manera, estás condenado a morirte. Sí. Entonces, ahí hay una vulnerabilidad. Entonces, si nosotros somos capaces de
poder dejar de pelearnos entre nosotros por un espacio chico de poder y buscar una razón de ser, y con eso que el chileno nos vuelva a ver como una opción, es nuestro salvavidas. Si no, y si seguimos en la misma lógica de hablarnos entre nosotros, hacia nosotros, estamos condenados. Y un poco eso es lo que ha planteado en este caso Chaín, haciéndonos ver, sobre todo a quienes estamos haciendo militancia o siendo parte de un partido político, que es como la última oportunidad, si se quiere, porque si no, como tú bien lo señalaste, una sociedad más difusa en términos de intereses, que es muy volátil, que perfectamente va variando, y hay datos, y ahí tú dices, chuta, eso no es tan así. Sí es así. O sea, hay análisis donde, y todos tenemos amigos que gente que votó en primera vuelta por Beatriz Sánchez y que en segunda vuelta votó por Piñera. De eso hay. Que votaron por Goich y en segunda vuelta por Piñera, hay. Que gente que incluso votó por Guillé en primera vuelta, pero en segunda votó por Piñera, también lo hay. Porque en primera vuelta Guillé lo que planteaba era gratuidad. Piñera no planteaba gratuidad. No. Pero resulta que en segunda vuelta sí lo planteó. Entonces te quiero decir que ahí no está esa adhesión dura, militante de antaño. Entonces es una sociedad, es una realidad, y no podemos seguir con esto llorando un poco el pasado, sino que asumir que hoy día estamos en una sociedad más exigente y que por lo tanto necesitamos ponernos a tono. La primera meta y la más importante es la del 27. ¿Qué va a pasar ahí en términos de dirigencia y para dónde dirigirse, como bien lo señalas tú? Pero después viene una segunda meta, que es ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un nuevo conglomerado? ¿Se van a sentar a conversar? ¿Están dispuestos a conversar con el Partido Comunista nuevamente? Porque hoy en día muchos dicen no existe la oposición. ¿Tú eres de esa opinión? Yo le digo a quienes dicen solo comparo. Lo que pasa es que a rato estamos como, yo diría que es un poco la cultura del clic, del rápido, del actualizar rápidamente y cambiarte. Estamos en esa ansiedad. ¿Por qué? Porque si yo hago el paralelo al 2010, que también perdimos el gobierno, son 8 años, ha pasado tiempo, pero en los primeros meses todavía no hay una posición dura, coordinada. Nosotros nos vinimos a ordenar después del primer semestre. Obviamente había que en ese momento yo salí del gobierno de Bachelet, teníamos que defender cuando nos atacaban parte de lo que nosotros hacíamos, pero no había un fin así de ser oposición por ser oposición. La oposición en democracia la hacen los partidos a través de la fiscalización, y habían acciones de distintos parlamentarios, distintos actores de fiscalizar al gobierno, pero como rápidamente entremos a la trinchera, a la pelea, y yo diría que eso todavía no va a pasar. ¿Por qué? Porque los partidos están en esta renovación. Nosotros nos renovamos en la conducción, pronto vendrán otros partidos. Sí, están todos en la misma. Y ahí lo que nosotros hemos dicho, para ser opositor, tú no necesitas una coalición. Porque para la oposición a Piñera, si se quiere, es una oposición que fue social y política, donde no había un titular que nos agrupara. Sí. Nos encontramos en algunos temas en contra del gobierno, manifestándonos con compañeros del Partido Comunista, gente de otros movimientos, gente del mundo social. Entonces, yo diría que la oposición es multidimensional, no es solo política, sino que también es social, cuando se fiscaliza, cuando se reclama frente a una decisión que se puede catalogar injusta o que va en contra de los intereses, como ocurrió en el caso en el gas, acá en Magallanes. Por ejemplo. Entonces, la oposición está en desarrollo, y yo diría que además el gobierno, con matices más o menos, creo que ha tenido un buen inicio en la lógica de ellos. O sea, si tú comparas el Piñera de marzo del 2010, que dijo que en 20 días había hecho más que en 20 años, versus el Piñera hoy día, que está un poco más moderado, mesurado. Fíjate, los principales condoros, salvo el nombramiento del embajador, se lo han mandado sus ministros. Sí, el de educación sobre todo. En comparación al gobierno anterior. Entonces, yo diría que nos enfrentamos, la oposición tiene que estar súper atenta, porque va a ser más difícil, porque el gobierno va a estar, creo yo, mejor preparado. Ya. Entonces, eso requiere no dar paso en falso y efectivamente hacer lo que se tenga que hacer como oposición cuando corresponda, y en otros sumarse, como ha ocurrido en estos temas donde no hay oposición ni oficialismo, no hay derecha ni izquierda, ni centro, ni ateo, ni religioso,
en el tema como el caso de los menores, el de hacerse cargo de eso. En el tema de pensiones, al menos hay un diagnóstico que estamos en problemas. Tal vez hoy día la dificultad es encontrar cuál es la solución. Entonces, yo diría que viene harta discusión, y por eso se valoran espacios no solo como este y otros en los cuales se puedan poner todas estas posturas. Fíjate que se habla del tema de esta agenda. A mí me llama la atención, por ejemplo, que Piñera haya dicho, y enhorabuena, que los delitos contra menores, connotación sexual, son imprescriptibles. Sí. Significa en sencillo que puede haber ocurrido hace 20 años, pero si usted presenta los antecedentes, ese es un delito y se puede tipificar, y aquel que abusó puede ir a la cárcel o ser condenado. Pero resulta que del ministro anterior me llamó la atención ayer cuando dice: estamos evaluando la retroactividad de la imprescriptibilidad. Entonces, no hay que ser profesor de castellano para darse cuenta que hay una contradicción. O sea, si tú dices que va a ser imprescriptible, eso en definición significa que es retroactivo. Por cierto. O sea, entonces no puedes decir imprescriptible, pero vamos a evaluar si es retroactivo. ¿De qué se trata entonces? Entonces, ahí quienes son más entendidos, por ejemplo, encuentran que hay un problema con la Constitución. Bueno, todos apuntan a la Constitución. Y hoy día apuntan que esta norma, la imprescriptibilidad, puede ser inconstitucional. Exacto. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, ya, saquemos esta caricatura y cambiemos la Constitución de Pinochet o no. La Constitución de quien haya sido, la Constitución, en resumen, es el conjunto de normas y reglas que define una sociedad por las cuales va a decidir y decide convivir. Es un sistema que decide la sociedad. Pero si la sociedad hoy día está decidiendo que este tipo de delitos, que antes tal vez no eran tan dolorosos, cuantificados, visibles, decide la sociedad que hay que cambiar, no podemos, con la excusa de que tenemos una Constitución que lo impide, no podamos hacerlo. Significa que tenemos que cambiar la Constitución. Lo que pasa, Juan Francisco, que debiese uno interpretar de que ningún documento, entidad, en este caso Constitución, que tiene más reformas que artículos, es una buena Constitución, o es una Constitución que debiese seguir profundizándose, sino más bien empezar a prepararnos para ver cómo hacemos una nueva Carta Fundamental. Si hay algo bueno que yo valoro de la democracia, la valoro siempre, pero esta alternancia permite, como por ejemplo ahora, esta decisión la tiene el gobierno. Porque si hubiese tenido un gobierno de nuestra índole, más de centro izquierda, tú tienes la trinchera ideológica de un sector de la derecha que dice no, que la Constitución no nos movamos ni un milímetro. Pero resulta que ahora ya están gobernando. ¿Cómo se desdicen frente a esto? Para aplicar la norma que el presidente ha dicho, que todos estamos de acuerdo en la imprescriptibilidad de esos delitos, va a haber que modificar la Constitución. No puede... Bueno, y ahí entra el tema del Tribunal Constitucional también, Juan Francisco. Exactamente. Entonces, yo creo que la derecha aquí tiene la oportunidad de mostrar que se mueve por principios y no por intereses. Y aquí este es un tema de principios, no de intereses. Así que frente a eso, nuestro rol opositor es, fiscalizar, colaborar en estas cosas. O sea, no tiene sentido que frente a esta medida, por ejemplo, que es una cosa como de sentido común y que duele el caso de la niña Ámbar la semana pasada, duele el caso más atrás de Sofía, y así duelen esos casos. Me resultaría extraño ver a un parlamentario que era en contra de eso, de oposición. Entonces te quiero decir que ahí es donde yo diría que la credibilidad de la política tiene estas oportunidades como para mejorar. Nos quedan re pocos minutos, pero quiero rescatar algo de la conversación que tuve con Elena Panicucci hace un ratito, con la concejala. Hacía críticas a los partidos, a su partido en general, al Partido Socialista, pero hablaba de primarias, y me cuelgo de eso para preguntarte, ¿tú crees que van a haber primarias en la centroizquierda? Vamos a ver quiénes van a componer este conglomerado de primarias, pero ¿crees tú que hay que apuntar para allá? ¿Son factibles o no? Porque de aquí a un par de años se vienen elecciones municipales, de core, gobernador regional, hay que preparar la senatorial y la diputación. ¿Crees que van a haber primarias? ¿Se van a poner de acuerdo de alguna forma? Yo diría que si algo hemos aprendido es que, las primarias son necesarias, pero son necesarias con una condición,
que exista generosidad y unión de propósito. ¿Por qué? Porque también nos hemos dado cuenta que hay primarias donde hay gente que quiere darse un gustito, sabiendo que no tiene reales posibilidades, y que a la larga genera más un daño por darse un gustito. Si algo fue exitosa la concertación, fue la capacidad de ponerse de acuerdo. ¿Quién tiene más posibilidades? Porque hay un objetivo mayor. Aquí no se trata de objetivizar la suma, cuánto más tienes tú, cuánto tienes menos, sino que el objetivo es cómo ser parte de un municipio para ayudar a la comunidad de ese municipio. Entonces, yo creo que las primarias sí, pero tampoco estoy de acuerdo en que por darse gustito a algunos actores, y en este caso a algunos partidos, pongamos en riesgo el objetivo mayor. ¿Y a qué atribuyes esos gustitos? Son distintos, porque a veces son desde el punto de vista personal. Hay que crecer como figura política. Muchas veces hay temas de ego, yo creo en la política en sentido comunitario. O sea, el objetivo es común y lo se hace entre varios, no de un caudillo. Claro, hoy día parece más fácil buscar a alguien con popularidad, meterlo a un partido y llevarlo a candidato. Es lo que ha pasado últimamente. Pero sabes que es como pan para hoy, pero hambre para mañana. Y esos liderazgos terminan declinando porque en el fondo no tiene la sociedad o la comunidad que le da sustento. Sí, las consistencias de las bases populares. Exactamente. También, claro. Entonces, yo diría que si algo han aprendido es un poco caminar en eso, en tratar de buscar un objetivo común entre actores, en este caso de centro izquierda, sociales, y ponernos de acuerdo primero sobre ese objetivo, qué es lo que queremos hacer para una comuna en particular, y después obviamente evaluar quién es dentro del colectivo el que tiene las mejores condiciones para ello. Si hay más de uno en esa condición, creo que tiene que ir a dirimir una primaria. Pero si es solo por la típica estrategia de viejo mañoso, llevemos candidatos en todas partes para poder después negociar, creo que ya no da. Ese modelo quedó agotado. Cambió el modelo. Hace perder cómo hacer tiempo, política, recursos, y sobre todo hace perder confianza. Y si hay algo que tenemos que hacer es recuperar la confianza. Y esa es la única manera, siendo sincero entre nosotros. O sea, ¿para qué yo voy a levantar un candidato por decir algo en una comuna X si en realidad no tengo posibilidades, no tengo presencia, no la he tenido? ¿Para qué? ¿Me entiendes? Para poder negociar, pues es que la política antigua, la lógica antigua, entonces, ¿y negociar qué? Si estamos como en una situación de pobreza, ¿qué vamos a negociar? ¿Qué nos vamos a repartir? O sea, es verdad. Entonces, yo espero que podamos caminar en esa construcción, y ahí en este periodo, como dices tú, de oposición, de acomodo, el rol de oposición, creo que es súper necesario harto café, harta conversa, no entre políticos, sino que también con los actores sociales que algo tienen que decir, porque los actores sociales son al final del día quienes hacen que la sociedad se mueva. Lo último, la DC a nivel local, porque históricamente han habido un par de facciones, tal vez un poco más, obviamente, el goichismo por un lado, el moranismo por otro, tal vez en la parte tradicional, estoy hablando de historia. Sí, hoy día no sé cómo estará eso, ya le voy a preguntar, pero además los resultados no fueron los mejores el año pasado, aunque Juan Morano sacó una muy buena votación. Si hubiese estado bien acompañado, dicen algunos, o mejor acompañado de lo que estuvo, quizás hubiese sido electo. Eso se me lleva un candidato más, por ejemplo. Un candidato más. Pero Carolina Goich no fue una buena votación la que sacó ella siendo candidata presidencial a nivel local. Lo que pasa es que, ¿tú qué es lo que puedes decir? Si tuvimos un retroceso, sí tuvimos un retroceso. Hace un año teníamos un diputado, teníamos una senadora, 3 alcaldes, 3 cores y una cantidad de concejales. Después de la elección tenemos una senadora, no tenemos diputados, tenemos 3 cores, 3 alcaldes, o sea, tuvimos una baja. Desde el punto de vista, razones de esa baja pueden haber muchas, como dices tú, solo de la estrategia electoral, pero la votación de Carolina a nivel presidencial es como un poco extraña, porque no creo que Carolina tenga esa adhesión que tuvo en la presidencial como parlamentaria. Son como elecciones un poco distintas. Conocemos gente que no votó por ella en la presidencial, pero sí vota por ella en la parlamentaria, porque son votaciones distintas.
Fíjate lo que nos decía mucha gente, como que esta no era su tiempo todavía. En campaña escuchamos a Carlos Magallanes, como que todavía no era su tiempo. Fue una de las razones. Otra de las razones, la pelea interna dentro de la democracia cristiana. Sí, porque fue la desgastó. Y eso también, a la larga, en realidad, mejor que no. Entonces, son múltiples factores. Entonces, yo no lo haría como un dato solo numérico que se traspasa a su adhesión en materia parlamentaria. Y frente a eso, ¿qué nos queda? Bueno, levantarnos. Como dices tú, es natural y también parte de la vieja política ponerle apellido a las facciones. Sí. Yo diría que... Por eso hablé de una cuestión histórica. Sí. Era así, yo no sé cómo está hoy día. Sigue siendo, pero ¿sabes qué? A veces se cruzan, por eso creo que es interesante objetivizar. Porque si objetivizamos qué es lo que queremos, cuáles son nuestros propósitos, ya las distinciones son distintas. Y aquí yo diría, te vuelvo a decir, yo creo que eso ha pesado porque en el fondo el objetivo siempre debió ser comunitario, no quién es el caudillo que pesa más sobre otro, que ha terminado debilitando no solo a la democracia cristiana, sino que a todos los partidos. Y tú lo ves también en la derecha, lo ves en la izquierda. Entonces yo diría que ese es parte del cambio que tenemos que hacer. Si seguimos en esa misma lógica, a la larga la gente se termina aburriendo, como ya más aburrida de lo que está. Entonces, esa capacidad de convocar requiere un trabajo y un testimonio largo. Y ahí, en eso del testimonio, creo que también es otra pasada de cuenta. Creo que los partidos se han parlamentarizado más de lo necesario. Hablo por el mío, un partido que la política de los últimos años ha sido parlamentarios. Tú ves los rostros parlamentarios. Siendo un partido político es mucho más que un parlamentario, sino que tienen dirigentes de bases sociales, sindicales, vecinales, y eso ha estado en menos. Y por eso me alegra que en esta elección del 27 de mayo, entre las dos listas sumadas, solo hay un parlamentario. Eso te habla de que hay un real esfuerzo y compromiso por recuperar el trabajo de base, volver a reencontrarnos con la sociedad, salir del partido hacia la sociedad. Somos parte de la sociedad y no por eso podemos esconder también lo que pensamos, pero es dejar de mirarnos el ombligo y salir un poco a la calle sin complejo, porque aquí, en términos doctrinarios, no hemos quemado ningún libro, no hemos derribado ningún muro. O sea, no tenemos desde el punto de vista doctrinario de qué escondernos. Probablemente se han cometido errores, pero nuestra doctrina sigue vigente, y por lo tanto nuestra razón de ser hoy día es que precisar, focalizar y llevarle respuestas. Ya esta sociedad no exige, oye, te acompaño en el dolor. No. El deber de un partido político es no solo acompañar el dolor, sino que también generar la solución. Y ahí es donde tenemos harto trabajo. Juan Francisco Miranda, expresidente de la democracia cristiana a nivel regional, ex seremi de gobierno, también en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ti, Mauricio. Muy buenos días y buena semana a todos. Igualmente, que esté muy bien. Pausa, volvemos.